Para realizar este hermoso lazo vamos a estar ocupando cinta falla. Vamos a ocupar la cinta falla de 7.5 centímetros. Y para esto vamos a tener una pieza de 64 centímetros. Acá vamos a realizar nuestra base. Para esto, una vez selladas las puntas con nuestro encendedor, vamos a encontrar nuestro punto medio y lo vamos a marcar con la ayuda de un alfiler. Así como puedes ver, marcamos con un alfiler. Aquí podemos marcar con nuestro encendedor de la siguiente manera. Vamos a extender nuestra cinta y con la regla o 1 centímetro vamos a medir hacia la derecha 8 centímetros y lo mismo vamos a hacer hacia la izquierda. Medimos 8 centímetros y vamos a marcar con nuestro alfiler. Acá vamos marcando y una vez tengamos marcado vamos a cruzar de la siguiente manera. Vamos a cruzar así, llegando hasta la otra esquina donde están los 8 centímetros y cruzamos la otra capa encima. Así, con nuestras pinzas vamos a firmar la cinta. Vamos a firmar ambos lados para poder manipular muy bien nuestro lazo. Vamos a colocarlo así para unir esta parte y ahora vamos a proceder en marcar acá con la ayuda de nuestro encendedor. Marcamos acá con mucho cuidado de no quemar nuestra cinta. Recuerda que estamos usando cinta falla. Aquí ya tenemos el centro de nuestro lazo y vamos a proceder en pasar una costura justo acá. Vamos a coser, vamos a hacer 12 puntadas. Recuerda suscribirte al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos y así YouTube te podrá recomendar videos de valor como este. Una vez tengamos acá cosido, colocamos así y vamos a proceder en cortar acá. Esta es la mejor manera de realizarlo ya que es más sencillo. Acá colocamos nuestra pinza y con la ayuda de nuestra tijera desde la punta hacia arriba vamos a cortar. Vamos a cortar así y ahora con nuestro encendedor vamos a sellar la punta. Ambas puntas las vamos a sellar con mucho cuidado de no quemar nuestra cinta. Ahora vamos a proceder a sacar los alfileres y estirar el hilo. Así vamos haciendo presión y ahora vamos a coser. Vamos a dar un par de vueltas y cosemos para que nuestro lazo quede bien reforzado. Recuerda que este es nuestro lazo base. Acá vamos a coser muy bien. Esto es opcional. Yo lo hago porque me gusta que mis lazos queden bastante resistentes. Luego cortamos y sellamos con nuestro encendedor. Acomodamos acá y ya tenemos listo nuestra base. Ahora vamos a proceder en realizar nuestro moño principal. Y para esto estaremos utilizando dos piezas de 34 centímetros. Vamos a proceder en sellar nuestras puntas. Luego vamos a subir vamos a tomar una pieza y vamos a subir una punta hacia arriba. Así, acá tiene que medir 3 centímetros. Acomodamos acá para que pueda medir nuestros 3 centímetros. Acá ya está listo. Ahora vamos a proceder en bajar esta punta hacia acá. Así, lo afirmamos con nuestro dedo y vamos a pasar la otra punta hacia atrás. Aquí vamos a usar nuestra regla y vamos a medir 1,5 centímetros. Vamos acomodando y ahí ya tenemos nuestro 1,5 centímetros. Afirmamos con una pinza, así con mucho cuidado de que no se vaya a mover nuestra cinta. Luego de que esté bien afirmada, verificamos acá y efectivamente tenemos 1,5 centímetros. Ahora vamos a proceder en coser. Con la ayuda de nuestro hilo y nuestra aguja vamos a realizar 8 puntadas. Así,
Vamos a ir cosiendo poco a poco hasta llegar a la punta. Luego que lleguemos a las 8 puntadas, vamos a hacer presión en nuestro hilo y vamos a proceder en coser. Vamos a coser acá para que quede bien resistente nuestro moño. Estamos realizando nuestro lazo principal, así como puedes ver en pantalla. Este lazo es hermoso, créeme que te va a encantar. Todas mis amigas quedaron fascinadas y sorprendidas con este hermoso modelo. Ya tenemos una parte aquí hecha, vamos con la otra. Vamos a hacer el mismo procedimiento, vamos a pasar la cinta hacia arriba, vamos a medir acá 3 centímetros, vamos acomodando para que midan los 3 centímetros. Luego vamos a pasar la punta, la de arriba, hacia el lado izquierdo. Así, lo vamos a pasar del lado contrario de la que hicimos en comparación de la que hicimos la anterior. Aquí, después de pasar la otra cinta por detrás, vamos a medir acá, tienes que medir 1,5 centímetros. Este lazo a mí me funcionó porque hizo que aumentaran mis ventas. Créeme que a ti también te va a funcionar. Luego vamos a coser acá, vamos a coser 8 puntadas, así, aproximadamente de 1 centímetro cada puntada. Cosemos así, vamos cosiendo poco a poco. Recuerda que tenemos más videos publicados en nuestro canal, así que no te lo puedes perder. Aquí están las 8 puntaditas, vamos a estirar nuestro hilo, hacemos un poco de presión y aquí ya tenemos ese fruzado que tanto nos encanta en los moños. Vamos a coser acá para que quede bien firme y resistente nuestro lazo. Cosemos un poco más, hacemos un nudito, luego vamos a cortar nuestro hilo y pasamos nuestro encendedor. Una vez tengamos nuestras 2 piezas listas, vamos a proceder en pegarlas con un poco de silicón caliente. Pegamos acá y hacemos un poco de presión para que quede bien pegadito nuestro lazo. Vamos a proceder en preparar el centro de nuestro lazo y para esto estoy utilizando cinta de 7.5 por 7.5 centímetros, es decir, un cuadrado. Vamos a proceder en doblar de la siguiente manera las puntas. Vamos a hacer 5 dobleces, así como puedes ver en pantalla. Luego vamos a proceder en pasar nuestro encendedor para que quede bien selladitas las puntas y se puedan unir. Vamos a repetir el mismo procedimiento pero del lado contrario. Acá lo vamos a hacer 1, 2, 3, 4 y 5 dobles vamos a realizar acá. Así nos va a quedar. Aquí vamos a pasar nuestro encendedor, hacemos un poco de presión sin quemarnos y ya tenemos listo nuestro centro. Este centro es súper hermoso. Ya tenemos nuestras piezas listas. Ahora vamos a proceder en acomodar nuestra pinza, vamos a prepararla y para esto voy a estar utilizando una pinza de 7.5 centímetros y voy a ocupar cinta de 1 centímetro. Vamos a colocar acá el silicón caliente, colocamos la punta de la cinta, doy la vuelta acá, coloco silicón caliente acá arriba, coloco la cinta y hago un poco de presión acá para que quede bien pegadito. Luego corto acá y nos queda esta parte, la sellamos. Y ya teniendo todas las piezas listas, vamos a proceder en armar nuestro hermoso moño. No te saltes ninguno de estos pasos. En nuestro moño principal vamos a colocar un poco de silicón caliente y vamos a pegarlo acá en nuestra base. Así, vamos a pegar y vamos a hacer un poco de presión y a su vez vamos a ir acomodando nuestro moño. Lo vamos acomodando así poco a poco y hacemos presión en el centro justo donde colocamos el silicón caliente. Esto es para que quede bien pegadito nuestro moño. Luego que tengamos eso listo, vamos a colocar silicón acá en nuestra pinza y vamos a colocarla acá justo en el centro. Hacemos un poco de presión
hasta asegurarnos de que quede bien pegadita. Luego de hacer esto, vamos a proceder en colocar nuestro hermoso centro al moño. Lo hacemos de la siguiente manera. Lo posicionamos así, luego le damos la vuelta al moño y acá atrás a la cinta le vamos a colocar silicón caliente. Colocamos acá y vamos a pasar esto hacia adentro. Hacemos presión con mucho cuidado y luego vamos a pasar la otra cinta encima de la que ya colocamos. La colocamos así y hacemos un poco de presión acá. Presionamos para que quede bien pegadito. Vamos acomodando acá nuestro moño para ir dándole forma y quitando el exceso de silicón que pueda haber. Aquí vamos a colocar silicón caliente y vamos a pasar esta orejita hacia adelante, hacia adentro. Justo va a quedar detrás de ese centro que ya colocamos. Esto le da a nuestro moño un mejor acabado. Quitamos acá el exceso de silicón caliente que pueda haber. Vamos dándole forma a nuestro moño, lo vamos acomodando. Las orejitas las vamos acomodando, le damos forma así con nuestros dedos. Seguimos aquí acomodando nuestro lazo. Recuerda que tienes que quitar el exceso de silicón que puede haber en el lazo. Y mira qué hermoso quedó este lazo. De verdad espero que este tutorial te haya devuelto la inspiración. Si llegaste hasta aquí, gracias de corazón, porque sé que cuando alguien se quede hasta el final es porque realmente quiere aprender y crecer. Ahora dime algo en los comentarios. ¿Te animarías a hacerlo para vender o lo harías para tu niña o para un regalo o para tu emprendimiento? Si este video te ayudó, aunque sea un poquito, regálame un like. Eso me dice que este contenido te sirve y me anima a seguir compartiendo más ideas que sí funcionan. Recuerda algo, amiga, no es que no seas creativa, a veces solo necesitas el modelo correcto en el momento correcto. Si a mí me funcionó, yo sé que a ti también te puede funcionar. Suscríbete si quieres más tutoriales paso a paso y nos vemos en el próximo tutorial.